A mi prima, en el libro que hicimos ahorita, que se llama Las botas de Sdicia, que espero que pronto salga, platica de cada uno de los amigos de la familia, que ya sea que tuvieran loza, ¿no? Que vendieran eh, ¿no? Platos y bueno, cucharas, cuchillos, todo eso. Y también vendían novias para, también para primera comunión, o sea que los judíos abastecían eh, ropa para los niños que iban ¿no? a la primera comunión a la iglesia, o sea, como que hizo un vínculo muy interesante, ¿no? Que los judíos se adaptaron aquí y pudieron proporcionar con buen gusto y no precios exorbitantes. Lo interesante es que como que se hizo una relación muy interesante entre los judíos que abrieron tiendas como abrigos impermeables y ropa de cama, o sea que como que vinieron a abrir unos fuentes de trabajo para sí mismos, para los familiares y repito, pues para el mexicano común y corriente. Íbamos muchísimo al centro, sobre todo a estas calles de Perú, de República de El Salvador, ¿no? Las callecitas. Y repito, por medio del trabajo de mi prima, que tiene una memoria de veras increíble y que además investigó, pudimos de algún modo reconstruir ese capítulo que es muy interesante, ¿no? De los judíos que llegaron con una mano adelante y otra atrás y que de veras trabajaron muchos de sol a sol para poder llegar a tener una familia y también hablo del centro porque el centro, eso sí me contaban mis papás, que en la calle de Naranjo y en la calle de Colombia se abrió la Yiddish Shul in Mexico, que es la Escuela Israelita de México. Entonces, como que sí, no nos platicaban, no nos sentábamos a platicar, pero de repente como que había destellos ¿no? de información que nos ayudó de algún modo a reconstruir ese pasado, ¿no? Que vinieron muy chiquitos, que estuvieron en la Yiddish, que no había luego preparatoria, obviamente, que la secundaria luego nace con el tiempo. Eso sí me contaban, y de las Vorstellungen ¿no? De que iban al teatro ideal, mi mamá que era artista, o iban a Tacuba 15, o sea, esas pequeñas cosas sí nos las contaban, ¿no?